Para que tengas siempre presente el fiat de nuestra reina, vístete con esta playera y ayuda a las viudas de la misión. La insistencia del Señor ha sido grande. Yo soy la que me había resistido, ¿no? Por pues, mis limitaciones, más que nada, personales. El ayuno de 40 días y cómo llegó a Misión Rúa. Fue hace 3 años, llevo 3 ayunos. ¿Y qué me lleva a encontrar a Misión Rúa? Quiero entrar un poquito en contexto, un poquito de la historia de mi vida. Lo que me lleva a buscar en ese momento es un matrimonio quebrantado y un hijo enfermo. Desde que nace mi niño, nace con un reflujo extremo. Y a los 6 meses empieza, como todos los niños, a aprender a intentar comer, ¿no? De manera normal. Pero pues mi niño lo deja de hacer. Y desde entonces hoy entiendo muchas cosas, gracias a Jesús. Pero para ese entonces nosotros, mi esposo y yo, no supimos cargar esa cruz que hoy veo y ha sido solamente el amor de Dios tan grande derramado por medio de mi hijo. Estudios y estudios desde su pequeña edad, todo salía bien. Emanuel solamente, mi niño se llama Emanuel, solamente creció a base de tomas de leche. Hasta los 3 años deja de tener ese reflujo tan agudo de vomitar, era puro vómito. A los 4 años empiezo a intentar como un bebé a moler la comida y así hasta el día de hoy. En el 2017 mi niño cae enfermo de una enfermedad muy rara, en donde tampoco obtuvimos respuesta. Pero para ese entonces yo desde antes, yo siempre tenía en mi corazón que teníamos que buscar a Dios. Pero mi esposo desgraciadamente, pues su fe se vio muy debilitada. Mi niño en el 2017 empieza con una enfermedad muy rara en donde solamente se inflaba mucho, se inflamaba, se llenaba de aire su estomaguito y sufría de mucho dolor. La desesperación fue muy grande porque a pesar de ver doctores, a pesar de tener medicamentos, el niño empezaba a consumirse. Pero algo muy extraño pasaba porque Emanuel siempre ha estado apto en todos los sentidos desde pequeño, con una inteligencia que solo proviene de Dios. No se quejaba para nada cuando estaba enfermo, siempre estaba tranquilo, siempre estaba sonriente. Solamente cuando tenía esos dolores tan fuertes se encogía en forma fetal. Y pues bueno, después de buscar a esos doctores, que fue en nuestra ciudad natal, que es Veracruz, no obtuvimos gran respuesta a pesar de los medicamentos que tenemos. Y mi esposo en su desesperación quiere buscar opciones. Yo lo quiero comentar como que ofenden a Dios. Por parte de su familia, en creencias que pues no son agradables al Señor. Yo empiezo a oponerme, ya con un matrimonio lastimado, pues todo empieza a caer peor. El niño cada vez más consumiéndose, nos regresamos a casa, aquí a Campeche, y de la nada un amigo, un primo hermano que desgraciadamente también practica ese tipo de cosas, que creen esas cosas. Yo no sé quién le habrá dado la foto de mi hijo, que para ver quién le hacía mal, ¿no? En sus creencias.
Por un momento me enojé mucho, pero yo era tanto mi oración que le pedía a Dios pues prácticamente su auxilio, pero desde entonces ahí empieza a orar nuestra Madre, la Virgen María. Me invitan a un cenáculo de oración donde se rezaba precisamente el Santo Rosario. Hoy veo cuánto me ha sostenido nuestra Madre y ha sostenido a mi hijo. No sé cómo pasa eso, él muy asustado, muy espantado, que supuestamente a esa persona a quien le dieron la foto de mi hijo se le aparece la Virgen, que eso nunca había pasado, que la Virgen de la Inmaculada Concepción iba a sanar a mi hijo. Yo no sé si eso es verdad o no, pero para mí fue simplemente la puerta para aferrarme todavía y afianzarme más en la fe en Dios. Por un lado buscando salvar mi matrimonio y por otro lado buscar la sanación de mi hijo. Entonces encuentro, después de ahí, nos vamos a buscar a la Inmaculada Concepción, consagro a mi hijo a la Virgen, le pido su auxilio y las cosas comienzan peor. Fue tanto el cómo mi esposo cambió de una manera incomprensible. Yo ya no soportaba esto, o sea, como que Dios me dio el discernimiento en donde yo simplemente vi una batalla entre el bien y el mal. Lo único que hice ya de cansancio, ir al Santísimo y decirle, Señor, tú me diste a mi hijo y tú me lo puedes quitar en el momento que sea. Digo, yo te lo entrego, pero imploro tu divina misericordia, que si tú me lo dejas vivo, yo prometo cuidarlo, amarlo y guiarlo en tu camino. A partir de ahí creo que fue un parteaguas, en donde la Virgen es que nos va llevando cada vez más a Jesús. Mi hijo empiezo a conocer y a buscar, que he visto que muchos conocen, Jesús Salvando Matrimonios y Familias, que hoy agradezco también ese ministerio, ha sido un puente. Y un ayuno de 40 días en Viva Cristo que se hizo aquí en México por la vida, en donde sí se comía. Yo ahí es donde empiezo a escuchar de los ayunos de 40 días y los ayunos de la Virgen María. Lo hice junto con una amiga de aquí, que hoy es mi comadre. Lo hicimos, pero yo empecé a notar un cambio muy grande en mi hijo. Las cosas seguían muy mal aquí en casa. Y en mi desesperación, pues yo buscaba a Dios. Mi esposo nunca me quiso acompañar. Y yo dije, bueno, si ya no va a ser con mi esposo, tengo que hacerlo yo sola, porque por medio está mi hijo. Y empiezo a buscar, después de encontrar a Jesús Matrimonios y Familias, empiezo a conocer un poco más de Dios y empiezo a escuchar sobre la batalla y todo. O sea, para mí era algo que no había entrado en un entendimiento en esta vida, ¿no? Todo era muy racional. Sí estaba Dios, siempre ha estado Dios en mi familia por parte de mi padre y de mi madre, pero para mí era como que un Dios lejano, un Dios de costumbre, un Dios que sabía que estaba y sí tenía fe, pero hoy me doy cuenta que no la necesaria y que realmente Jesucristo no estaba en nuestras vidas, no estaba en mi vida. Entonces encuentro un video de Misión Rúa en donde precisamente Jesús sana a un niño. Y yo dije, pues por mi hijo lo voy a hacer. En julio del 2019 hice mi primer ayuno. Y bueno, ahí es donde empieza a obrar grandemente el Señor en mí y en mi hijo. Empiezo a ver, el Señor me empieza a mostrar muchas heridas, tanto de mi matrimonio como de mi infancia.
se empieza a desplomar el yo. Me doy cuenta de cuánta soberbia, cuánto orgullo, cuánta vanidad y cuánta falta de fe. Ahí es donde empieza a obrar el Señor grandemente. Me regala el ver cuánto rencor tenía yo hacia mi esposo, en el que yo estaba siempre, en mi cabeza pasaba, o me quedo o me voy. Pero como yo ya venía viendo muchos testimonios de matrimonios y el Señor restaura a los matrimonios, yo dije, bueno, yo ya había dado mi sí al Señor, había hecho una promesa, le digo, aquí fue como afianzar ese sí, de una lucha por una familia y de una lucha por que Dios pueda obrar en sanar a mi hijo. Y el Señor me pone a ver todo lo que yo había hecho, todo lo que yo lo había lastimado. Se empieza a desbaratar todo ese castillo de humo que se crea uno. Pero como ya me empapé también de los testimonios de Misión Rúa, yo veía que pues era más fácil rendirse que oponerse a las cosas del Señor, y que el Señor regalaba pues momentos difíciles para poder reparar. Y me puso el Señor a pedir perdón a mi padre, a mi madre, a mis 2 hermanas, a mi esposo, y poder perdonar de verdad a mi esposo fue una paz enorme. O sea, ahí es donde empecé yo a ver a un Jesús vivo, a un Jesús cerca, a un Jesús que yo tanto anhelaba y buscaba, que no hay explicación hasta que uno lo vive. Ver a mi hijo cómo empieza a mejorar, cómo los dolores de estómago se empiezan a ir cada vez más. Y poco a poco ver a mi hijo con una paz y con una felicidad que simplemente era inexplicable. Siempre yo veo que ha sido por medio de mi hijo que Dios y la Virgen María han obrado. Para entonces también empieza a obrar en mi familia, mucho por parte mía, de mi papá, mi mamá, mis hermanas. Se afianzó muy fuerte la unión y aunque mi esposo pareciera que cada vez se abre más, de verdad la paz que derrama el Señor no tiene precio. Hago un segundo ayuno en el 2020, sí, 20, no, en el 2020 fue el primer ayuno, perdón, en el 2021 hago mi segundo ayuno y el Señor empieza a orar en mí para sanar heridas por parte de la familia de mi esposo y de igual manera pedir perdón a toda la familia de mi esposo. A un principio dice uno, pero ¿por qué voy a pedir permiso, no? Si yo me sentía lastimada. Creo que es mejor rendirse. En el primer ayuno hay algo que me regaló mucho el Señor, que fue precisamente palabras del libro del cielo, de las capsulitas que mandan todos los días al chat, en donde Jesús nos enseña cómo el desapego de las criaturas y cómo la cruz es un citatorio y cómo es redención para un cristiano, ¿no? En donde yo empecé a practicar eso, se me grabó mucho en el corazón de que todo lo que proviniera, ya sea bueno o sufrimiento o angustias, no sé, lo estoy parafraseando porque no recuerdo cómo es escrito tal cual, pero el Señor le dice a Luisa Picarreta que todo bueno o malo, para no despegarnos de Él, entendamos y aceptemos que todo proviene de Él, ya sea para, de alguna manera sentirnos amados y de otra manera santificarnos. Y para no crear odios ni rencores con
con nuestros seres queridos o con las personas, es la manera en cómo estar completamente unido a Jesús. Y yo es lo que empecé a hacer en práctica, en especial con mi esposo. Ahí es donde empecé a entender, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. El entender y amar fue un derramamiento de amor para mi esposo que, aunque él se aleje, yo para mí el amor iba creciendo. Me dio a entender también mucho lo que es el valor del matrimonio. A pesar mucho de mi situación, yo solamente puedo decir que es uno de los regalos más bellos que el Señor nos puede dar y que por ser un medio de santificación siempre va a estar lleno de pruebas. Mi situación es lo que hoy llaman matrimonios en crisis, pero yo no lo veo así ni lo llamo así porque para mí es una prueba y el camino de Dios es solamente de fe. Pues así es como empieza el Señor a derramar amor para todos, no nada más para mi esposo, a ver a cada uno, como dice el padre Claudio, a Jesús en cada persona. Y ahí es donde uno entiende que uno no tiene por qué dañar, uno no tiene por qué juzgar o por qué herir, porque es como si lo hiciéramos al mismo Jesús. Y que al igual como yo lo tenía herido, yo también lo puedo herir. Y eso es lo que me ha enseñado en los ayunos, en el segundo ayuno. Vuelvo y repito, pido perdón a toda la familia de mi esposo y es una liberación enorme. Alrededor mío, mi padre, mi madre y mis hermanas, una hermana que tenía muchos años de no confesarse, se confiesa, y el regalo más grande que me da el Señor, un 24 de diciembre, ir a misa junto con toda mi familia y pasar a comulgar. O sea, yo solamente podía decir gracias, Señor. Junto con mi hijo, en el 2021 también hace la comunión. Ese es otro gran milagro, porque por lo mismo que no puede tolerar, no podía tolerar sólidos en su boca. Él tenía mucho miedo. Yo lo llevaba al catecismo durante su preparación y mi miedo era el día de la comunión, porque yo decía, ¿qué pasa si no puede? Un día antes de su comunión, mi hijo entra en pánico, llorando que no podía, que no iba a poder, que él tenía mucho miedo porque su miedo es ahogarse. Yo lo único que hice fue, Señor, ayúdame y dame las palabras y empecé a decirle, hijo, Dios te conoce, Dios conoce tu situación y Dios lo único que quiere es unirse a ti. Dios no te va a dejar solo. Corrí a la tienda, compré unas galletitas semejantes al tamaño de la OSI y empecé a mostrarle de qué manera tenía que meter Israel. Pues llega el día de su comunión y fue el primero en pasar. Yo sentía que las piernas se me iban a doblar del temor, pero dije, Señor, está en tus manos, lo pongo en tus manos. Pasé después a comulgar del otro lado y yo ya hincada. Y mi hijo hincado, o sea, yo no lo quería ni ver cuando se acerca y me dice, mamá, lo hice. Dice, Jesús me ayudó. Y le digo, sí, hijo, Jesús te ayudó. Jesús no te dejó. La misión, precisamente estoy aquí por mi hijo, porque fue el primero en ser llamado por nuestra madre al rezo del rosario en el café. A mí me invitaron a formar parte de las administradoras, a ser parte de la vigilia de 24 horas, a ser parte de los relojes vivientes, para la meditación del libro de las 24 horas y últimamente el equipo de misas gregorianas. Y todo empiezo a practicar, o sea, lo que es el ayuno, el Santo Rosario, los ayunos de la Virgen María, los ayunos de San Pablo,
la coronilla diaria, la meditación de las horas diarias, con altas y bajas, pero estando permaneciendo en el camino del Señor. Han sido regalos muy, muy, muy grandes que he recibido por parte del Señor, pero sobre todo el amor, la paz y la alegría que el Señor da es algo que solamente cuando uno abre el corazón y fija sus ojos en el Señor, no hay oportunidad para nada más. Y si todo lo toma uno para como que viene del Señor y se lo ofrece al Señor para poder reparar por tanto daño propio y de los nuestros y del mundo entero, es como decía en ese apartado a Luisa donde dice la cruz es un citatorio, ya sea para pagar una deuda o para santificación, ¿no? Y yo dije, pues de nada me sirve resistirme. Yo prefiero resignarme porque él dice cuando se recibe la cruz con resignación, nos ponemos de inmediato de acuerdo. Y sí, así es. El Señor es tan misericordioso y tan bueno que esa fortaleza y esa fe que derrama es inmensa. Hago mi tercer ayuno este año. Y pues viene otra prueba más grande, que mi esposo decide separarse por la situación civil. En un momento, pues sí, de enojo, yo lo único que hice estaba rezando precisamente el Santo Rosario cuando me llega la notificación, porque yo no formé parte de nada y hoy doy gracias y gloria a Dios porque nada de eso vi, solo me llegó la notificación. Yo sentí mucho enojo, sí, en un instante como ser humano, mucho dolor, pero lo único que hice, Señor, si tú has permitido todo esto, digo, yo yo lo acepto y te lo entrego, lo único que te pido es que en mi corazón no quepa ni un solo rencor, que me prestes tus ojos, me prestes tu corazón para ver a mi esposo con ese amor con el que tú lo ves. Y en la noche llega increíblemente, como si nada pasara, le doy de cenar, y hasta el día le doy de cenar, le hablo normal, dentro de lo que cabe en nuestra relación, y hasta el día de hoy sigue igual. Hoy puedo ver a mi esposo sin ningún rencor. Al contrario, Dios ha acrecentado el amor de una manera inimaginable. Eh, es, es muy bonito ver cómo es que obra Dios en el corazón, en la misma familia. Ver cómo mi hijo tiene una paz y una alegría que hay veces que me dice, mamá, yo soy muy feliz. Y a mí me gusta ser muy feliz. Él por su condición de cómo se ha alimentado, sus dientitos están de fuera, se pone frente al espejo y me dice, mamá, yo no puedo estar serio. Dice, porque yo creo que Diosito siempre quiera que seas feliz. Dice, y oremos mucho por papá porque se da cuenta de la situación. Dice, oremos por papá. Dice, acuérdate que Dios está con nosotros. O sea, él me da ánimo. Ha sido un instrumento maravilloso, de verdad, en donde Dios se ha derramado de una manera con un amor impresionante. Al día de hoy seguimos y somos parte de la misión. Mi hijo se dice ser parte de la misión de los soldaditos de la Virgen, rezando el rosario diario en la vigilia. Hoy mi hermana, junto con mis sobrinos, también forma parte de la misión, rezando por las almas del purgatorio en la vigilia cada viernes. Y pues yo sirviendo lo más que puedo con todo mi corazón, a pesar de toda esta negrura que hay para el mundo, muy fuerte al lado nuestro, está ese rayo de luz tan grande que yo hoy solamente puedo decir, estamos en una prueba, sí, pero me imagino mucho como esa barca en donde estaban los apóstoles en medio de la tempestad. Muy fuerte la tempestad, aún,
pero Jesús ya está a bordo. Jesús es el que ya maneja mi vida y yo simplemente, mi proyecto de vida ahora es simplemente seguir a Jesús. Yo no deseo para nada volver a lo que era antes. Yo no deseo para nada ser como el mundo. Y tengo la fe y la esperanza de que el Señor siga obrando, porque al día de hoy mi hijo empieza a probar sólidos para la gloria del Señor. Mi hijo empieza a hacer cosas que para muchos quizás sean muy insignificantes, pero para mí son pequeños, grandes milagros que el Señor ha hecho. Y ver a mi hijo con esa fe es lo que a mí me alienta, porque es ver al mismo Jesús en él. Y a la vez también ver al mismo Jesús en mi esposo. Yo solo puedo decir que está Jesús, está la Virgen María y en el año josefino entró San José también. Así que la Virgen, San José también forma parte, es decir, la Sagrada Familia ha afianzado mucho lo que es seguir luchando por una familia. A pesar de las situaciones que pasen por el mundo, muchos dijeran que el matrimonio ya está acabado. Pero como dice San Pablo en Corintios 7, la consagración ya la tenemos. Y hay una pregunta que hace al final. ¿Tu mujer estás dispuesta a salvar a tu esposo? Y pues yo he dado el sí, porque yo le creo a Dios, porque yo sé que la familia es tan sagrada y que yo no quiero, como dice ahí, si el padre o la madre se alejan, los hijos estarán lejos de Dios. Pero yo tengo una promesa con el Señor, en donde yo digo un sí, y es por ese sí que yo sigo luchando, y que el Señor me ha mostrado a través de los ayunos grandes gracias, pero sobre todo es una paz, una alegría, que yo solamente puedo decir gloria a Dios, porque quien ve mi situación o quien conozca mi situación, hay veces que yo digo, han de decir que estoy loca, porque mis ojos solamente están para Dios, mi tiempo solamente está para Dios ahora, de todo lo demás Él se encarga. Y así es, o sea, día a día poner en práctica tanto en los ayunos como en la vida diaria lo que aprendemos y dejar a Jesús formar parte de mi vida, de nuestras vidas, ha sido la mayor bendición que el Señor nos ha podido dar. Y que junto con nuestra Madre y San José, pues bueno, el Señor se irá guiando, el Señor irá mostrando el camino. Hace rato le decía a mi hijo, voy a dar mi testimonio y tengo miedo, y me dice él, acuérdate mamá que el camino de Dios es para valientes. Y le digo, tienes razón, le digo, es para valientes, le digo, nunca te rindas. Dice, no, yo no me voy a rendir, dice, así que no te preocupes mamá. Y solo puedo decir, Dios está vivo, Dios es un Dios verdaderamente que está dentro de nuestro corazón. Es un Dios que sana y libera, porque lo he vivido en carne propia con mi hijo y sé que el Señor seguirá orando. Le pido a Dios perseverancia, le pido a Dios que me siga dando mucho amor a mi prójimo para poder verlo y amar como a mí misma, como a mí me gustaría que me amaran, muy a pesar de que no me amen, muy a pesar de que no sientan ese amor hacia mí, es ver simplemente a Jesús en el rostro de cada persona. Yo hoy solamente puedo bendecir al Padre Claudio, dar gracias a Dios por su vida, dar gracias a la misión y a cada una de ustedes, a Nora, Amanda, Vero. Cada una de sus vidas para mí inspiran simplemente eso, seguir buscando a Dios. El no rendirse y el entender que en esta vida nuestra batalla no es en contra de las personas. Cuando uno tiene claro eso, creo que da un giro enorme y le damos oportunidad a Jesucristo
a que pueda entrar en nuestro corazón y en nuestra vida a sanar. Y recordar que todas las personas venimos con una historia y actuamos de cierta manera porque traemos heridas no sanadas. Y que solamente cuando uno se rinde al Señor es cuando empieza a obrar de una manera impresionante. Pues bueno, ese es mi testimonio. Ese es mi testimonio de ayunos. La caridad forma parte imprescindible. La caridad con nuestros hermanos, los más necesitados. La caridad llena el alma, llena el corazón. Y es ayudar al mismo Jesús. El meditar las horas de la pasión ha sido un gran regalo también. El dar cuenta cuánto es que Jesucristo sufrió. Yo traía una autoestima destrozada. Ahí es donde me di cuenta del gran valor que tengo como hija de Dios, del gran valor que tiene mi esposo, del gran valor que tiene mi hijo y cada persona, que cuánto es que ha sufrido por nosotros y que simplemente no hay lugar incluso a veces ni a queja, porque no podemos quejarnos cuando el mismo Dios que nos crea sufrió tanto por salvarnos y permitir que nos estemos aquí, ¿no? Con vida, respirando. A partir de que empiezo, mi esposo se alejó completamente un tiempo de Dios. A orar las horas de la pasión, cada 15, cada 20, cada 25, ha vuelto a ir otra vez a misa. Y pues solo Dios sabrá qué es lo que viene, ¿no? Solo queda confiar en Él. Solamente queda confiar, esperar y seguir sirviendo con mucho amor, seguir amando, porque ese es el único motivo por el que vivimos, luchar por amar. Y la batalla más dura, yo siento que es con uno mismo, la propia voluntad, como tanto nos dice nuestra Madre y nuestro Señor, es lo que nos lleva a los abismos, es lo que nos lleva al pecado. Y esa es la batalla más fuerte, el poder derrotar el yo. Y pues bueno, ese es mi testimonio y pues que sea para gloria de Dios.